Saludos, hermanos y familia de Endos Network. Les saluda su hermano Jorge Altieri, director de la residencia en línea y contenido con Endos Network. Y tengo la oportunidad en esta ocasión de poder tener una conversación con un hermano en la fe, un compañero en el ministerio con el cual he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos años. Y este espacio de Endos Vlog o de Endos Podcast tiene el propósito de proveer información relevante a todo lo que tiene que ver con la plantación de iglesias, el contexto de las iglesias en Latinoamérica, pero también en diferentes partes del mundo, temas relevantes al pastorado, al ministerio pastoral, la eclesiología, la salud de la iglesia en el contexto de la iglesia local. Y pues hemos invitado al pastor Craig McClure. Él es profesor del Southern Baptist Theological Seminary, tiene estudios de doctorado en misiones globales del Southern Baptist Theological Seminary, y pues para mí es un gozo poder invitarlo para tener esta plática, este conversatorio acerca de plantación de iglesias en Latinoamérica, su experiencia trabajando con lo que es la plantación de iglesias de manera particular. Así que Craig, bienvenidos a este primer conversatorio por parte de la familia de Endos Network. No, bueno, gracias por tenerme. Es un placer y estoy muy emocionado para conversar contigo. Para aquellos que ya más o menos pueden ver, el hermano Craig es un gringo con acento dominicano. Bueno, espero que me puedan entender. Amén, amén. Craig, cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu llamado al ministerio, el trabajo que llevas haciendo ahí en República Dominicana por más de una década. Cuéntanos un poco acerca de ti. Sí. Bueno, yo me mudé aquí a la Dominicana con mi esposa. Como todos los plantadores, tengo una sola esposa, como debemos tener. Y soy de Georgia, del norte del estado de Georgia, en las montañas. Pero salimos de la iglesia de First Baptist Church of Woodstock, que está cerca de Atlanta. Eso es nuestra iglesia enviadora, nuestra iglesia madre. Y mi esposa, Joana, es hija de misioneros. Ella vivía en México hasta que ella tenía 13 años y nosotros nos conocimos cuando teníamos 14 años y desde 15 años hemos estado juntos. Y eso fue el motivo mío para aprender español, aunque quizás ustedes piensen que no hablo bien, eso fue el motivo. Y Joana y yo siempre teníamos un corazón por América Latina. Y después de terminar mi licenciatura en español y en la cultura de América Latina, nosotros fuimos a 20 y pico de países tratando de definir el lugar donde Dios nos ha llamado. Y en 2010 nosotros venimos aquí a la Dominicana y encontramos campos. Esos son sectores rurales lejos de las ciudades donde no había nada, donde no había iglesias, donde no había cristianos. Y así que nosotros nos mudamos aquí en una comunidad que se llama San José para plantar la primera iglesia. Ya tenemos 15 años aquí. Hemos plantado algunas iglesias. Tenemos un equipo plantador de dominicanos que llegaron a conocer a Cristo a través de nuestro ministerio, que eran discipulados por mí y ya son los líderes de las iglesias que hemos establecido. Sí, así que mi trabajo principal ahora no es metido en la obra de plantar. Yo no estoy plantando directamente las iglesias, pero estoy dedicando mi tiempo a equipar más plantadores. Y no solo aquí en la Dominicana, pero ahora mismo yo estoy enseñando una materia de la plantación para un seminario en Lima, Perú. Entonces, en muchos lugares estamos tratando de equipar la iglesia latina para llevar a cabo esa gran comisión. Gracias, Craig, por compartir eso. Parte de lo que compartes también creo que forma parte del corazón de Endos Network. Nosotros hemos podido reconocer en los últimos 15 años que hemos tenido la oportunidad de interactuar con pastores, con líderes en diferentes partes del mundo, la grande necesidad que hay de poder ayudar a las iglesias locales en la formación de diferentes aspectos para los pastores, para plantadores, y eso es parte de lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Endos Network tiene un enfoque
de 3 valores fundamentales, que es cuidar, proveer cuidado para los pastores y los plantadores, colaborar con iglesias locales que están interesadas en lo que es la plantación de iglesia y luego capacitar. Hemos diseñado una serie de recursos que tenemos disponibles para todos aquellos que forman parte de la familia de Endos Network o están interesados en poder recibir algunos de estos recursos que nosotros hemos, por la gracia de Dios, creado y diseñado, y el Señor nos ha permitido tener un alcance a través de estos recursos. Así que parte de nuestro corazón es poder hacer eso que tú estás haciendo, poder ayudar a las iglesias, a los pastores en poder capacitarlos. Bueno, pero Craig, te invité para hablar un poco acerca de plantación de iglesias, porque creo que tú has tenido la oportunidad de trabajar en ambos mundos, tanto en el mundo de habla inglesa acá en los Estados Unidos, pero también ahora en República Dominicana y en otros contextos de Latinoamérica. Tal vez no plantando iglesias necesariamente en otros países, pero sí trabajando con los pastores y con las iglesias locales en ese aspecto. Así que quiero comenzar este conversatorio tratando de proveer una definición básica y bíblica de qué es la plantación de iglesias y cómo esto está conectado con la Gran Comisión. Y hago esa pregunta porque ha habido un auge en los últimos 10, 15, 20 años de este tema de la plantación de iglesia, pero a veces cuando examinamos a los candidatos, cuando evaluamos muchos de los esfuerzos de plantación de iglesias que se hacen a través de agencias, a través de organizaciones, hemos podido observar que hay como una desconexión entre el entendimiento de lo que realmente es la plantación de iglesia y cómo esto está conectado con la Gran Comisión. ¿Cómo tú podrías definir este aspecto y la conexión que tiene con la Gran Comisión? Bueno, voy a tratar de contestar eso con mucho cuidado para no ofender a nadie. Bueno, no quiero ofender a nadie en el principio, quizás al final. Pero yo digo, primeramente, si queremos ser bíblicos, no hay un pasaje bíblico que nos manda a plantar una iglesia. No tenemos un versículo ni un pasaje, no hay nada que dice vayan y plantan iglesias. Así que nosotros tenemos que ir un poco más allá en nuestros estudios, profundizar y exponer el texto, y siempre debemos empezar con esas últimas palabras de Cristo en Mateo 28, cuando él dice, vayan y hagan discípulos, bautizándoles y también enseñándoles a obedecer todo. Y ahí, en esa parte, cuando miramos ese participio, más con ese verbo, obedecer o guardar, damos cuenta que el mandato de hacer discípulos incluye ¿qué? La tarea de enseñar los nuevos creyentes a obedecer a Cristo. Y parte de eso es la Santa Cena, el bautismo, la disciplina de la iglesia, la comunión, congregar, todo eso está incluido. Así que requiere iglesias locales si queremos llevar a cabo la Gran Comisión. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, podemos ver, bueno, principalmente el ejemplo que todos saben ya, es cuando Pablo es enviado, Pablo y Bernabé, enviado por la iglesia de Antioquía, en Hechos 14, después de 13, cuando ellos ya son enviados, están enviados. Pablo dice que él entra y evangeliza, hace discípulos, desarrolla líderes para todas las iglesias. Entonces, aunque la Biblia, Lucas no nos dice que Pablo plantaba iglesias, está ahí en el texto que ya el resultado del discipulado es iglesias nacidas, iglesias nuevas. Entonces, yo defino la plantación de iglesias un poco diferente de como mis amigos en lo que yo digo en Gringolandia, en los Estados Unidos. Allá a veces nosotros pensamos para plantar una iglesia necesitamos muchos fondos, necesitamos como un equipo de alabanza, necesitamos un edificio, un templo, un lugar donde podemos alquilar. Pero bíblicamente necesitamos el evangelio, un hombre o un equipo, mejor, de hombres llamados y preparados y enviados con el evangelio para ir a lugares donde no hay iglesias
o donde hay pocos o pocas iglesias o iglesias sanas, con la tarea de establecer nuevas iglesias. Pero en muchos casos, y aquí en América Latina también, donde hay plantación de iglesias, a veces no es una plantación de una nueva iglesia, es la transplantación de un grupo de miembros de una iglesia enojados con el pastor. Y ellos dicen, bueno, vamos a plantar una iglesia, y es un grupo de miembros de una iglesia que se van a otro lugar para establecer una nueva iglesia y dicen, eso es una nueva plantación, cuando en verdad esa iglesia se ha dividido. Porque bíblicamente lo que vemos, las iglesias plantadas crecen más con nuevos conversos, con nuevos creyentes. El evangelismo es el parte principal que impulsa la plantación de iglesias. Entonces, ahí, pero no digo que es malo trasplantar otra iglesia. Si tienen muchos miembros que viven lejos de la iglesia madre, claro que es mejor que tienen una nueva iglesia en la comunidad donde esas personas vivan, pero eso es como yo más o menos trato de distinguir la plantación de iglesias entre muchos métodos modernos que tenemos. Sí, porque ese método nosotros lo hemos visto mucho, especialmente aquí en los Estados Unidos. O sea, en Latinoamérica, el contexto de plantación de iglesia, de una iglesia local que ahora va a enviar a un plantador o a un grupo de pastores, de ancianos, a plantar una nueva iglesia con un equipo de trabajo. Eso no es muy común en el contexto de Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos vemos que eso pasa mucho en diferentes contextos. Por ejemplo, la denominación con la cual tengo la oportunidad de militar y en la cual he servido en diferentes contextos, hemos visto que muchas veces se hacen esfuerzos de plantación donde un grupo de 40, 50 personas salen de una iglesia local, van a un lugar a establecer una nueva iglesia, pero luego cuando pasa 1, 2, 3 años, tú te das cuenta que el grupo que está es el mismo grupo que comenzó hace 2, 3 años atrás. No hay realmente un alcance con el evangelio a la comunidad de los no creyentes en ese lugar donde se plantó, ¿verdad? Esa nueva iglesia. Así que es importante entender que cuando hablamos de plantación de iglesia, aunque es beneficioso que haya un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo no puede perder de perspectiva que el propósito de ser enviados es para alcanzar esa comunidad que no está en Cristo, que no tiene el evangelio en su vida, y que no asumamos de que eso es una plantación de iglesia, ¿verdad? Por lo menos definida desde las escrituras. Sí, sí. Yeah. Excelente. Y hablando de plantación de iglesia, la Gran Comisión, obviamente no podemos tener plantación de iglesia sin personas que son enviadas a hacer este trabajo. Hablemos entonces un poco de el plantador, porque en el contexto latinoamericano, este concepto de plantador de iglesias a lo mejor no es el vocabulario más común. Por lo general, en el contexto donde yo vengo, se hablaba mucho de misioneros que salen a un lugar a establecer una nueva obra, o también se utiliza el lenguaje de obreros que salen a un lugar a trabajar de manera particular. Pero, ¿qué cualificaciones debe tener ese misionero, ese obrero, ese plantador de iglesia, si queremos llamarla de esa manera? ¿Cuáles son las cualificaciones que debe tener ese hombre o esos hombres que van a salir a hacer ese trabajo? ¿Y qué características debe tener ese plantador de iglesia, ese misionero, ese obrero que se va a dedicar de manera particular a hacer ese trabajo? Bueno, siempre debemos empezar con la Biblia, y los plantadores deben cumplir con los requisitos de un anciano que tenemos en el primer Timoteo 3, que tenemos en Tito, la primera carta primer capítulo de Tito. Ese son más o menos 26, yo creo que por ahí, calificaciones que cada plantador debe cumplir. Y la gran mayoría de ellos tiene que ver con ¿qué? Con su carácter. Eso es decir, que la iglesia madre ya ha podido ver esos atributos en el plantador y pueden afirmar que él cumple con esos requisitos.
Claro que necesita ser apto de enseñar, pero los demás, la gran mayoría de los demás, es que no es arrogante, que puede manejar su familia, si es casado, es con una sola esposa, Right. Discúlpame, es que se te frizó la imagen ahí por varios segundos. Okay. Comienza de nuevo a partir de o sea, ya yo hice la pregunta, comienza la respuesta de nuevo porque fue que se frizó ahí como por 8 o 10 segundos. Perfecto. ¿Está bien? Ok. Sí. Entonces, debemos empezar primero con la escritura. ¿Qué nos dice la Biblia? Y en la primera carta de Tito, capítulo 3, en Tito, capítulo 1, Pablo nos da los requisitos para ser un anciano, porque un plantador es un anciano. ¿Cómo él puede plantar una iglesia donde no hay nadie, donde no hay hombres maduros y preparados para ser pastor? Si no puede ser, si él no va a ser el pastor. Entonces, eso es el primero. Y hay más o menos 26 requisitos, calificaciones que él tiene que cumplir. Y eso se cae en las manos de la iglesia madre, que ellos pueden afirmar que el plantador cumple con esos requisitos. Y hay uno que tiene que ver con su habilidad, y eso es apto de enseñar. Los demás tienen que ver con su carácter, su ser. Si él es un hombre de una sola mujer, si puede manejar su familia, si no es arrogante, si tiene una buena reputación en la comunidad, todo eso. Entonces, eso normalmente las personas entienden eso bien. Pero aparte de esto, hay algunas características importantes que no son, no vamos a decir que son bíblicos, son extra bíblicas, así que no son obligatorios. Pero un plantador debe ser una persona que puede iniciar una nueva obra sin nada. Es como alguien que tiene una visión, que puede ver. Yo siempre digo a mi equipo, un plantador debe poder visualizar el invisible, llegar a una comunidad, orar y reconocer la potencial que existe en la comunidad. También debe ser un hombre muy paciente, porque es una tarea difícil y cada campo donde el plantador trabaja va a ser muy diferente. En algunos campos tú puedes ir allá y la cosecha está lista, que no sabemos lo que el Señor ya ha preparado en diferentes lugares del mundo. Entonces es posible que tú entras, tú empiezas a evangelizar y hay muchas personas que se convierten de una vez. Pero en mi caso, cuando yo entré en el campo, mira, la gente aquí pensaba que ese gringo llegó para ser como un conquistador y convertir la República Dominicana en Puerto Rico. Eso es lo que me estaban diciendo. Entonces yo duré más de un año sin un solo convertido. Entonces necesitamos tener esa paciencia, pero esa paciencia viene con una teología profunda y reconocemos que la meta no es ver, bueno, sí, déjame ir un poco más atrás. Queremos ver muchas iglesias plantadas, queremos ver iglesias multiplicadas. Entonces, es verdad que sí, queremos ver muchas iglesias plantadas, queremos ver las iglesias multiplicadas, pero eso está en las manos del Señor. El Señor, nosotros somos agentes y el Señor va a usar cada plantador de una manera diferente. Entonces, si pensamos que la meta principal es plantar y plantar y plantar, y entramos en un campo un poco más difícil y la obra dura un rato, tiene un tiempo de largo plazo sin ver muchos resultados, a veces se puede afectar el ánimo del plantador. Entonces, para combatir eso o luchar contra esto, nosotros necesitamos tener una teología profunda. Necesitamos entender que es nuestra obediencia que el Señor está usando, nuestra fidelidad a su escritura, a su mandato. Y cuando entramos en un lugar, tenemos la tarea de evangelizar, de hacer discípulos, y los resultados dejamos en las manos del Señor. Y si los plantadores, antes de salir de la iglesia madre, no tienen eso en sus mentes, esa paciencia y esa preparación, es muy probable que va a ser más difícil para ellos. No en todos los casos,
Es algo que es muy probable. Así es. Mencionaste algo importante y es el rol de la iglesia local en este tema de la plantación de iglesia. Nosotros hemos visto lamentablemente muchos llaneros solitarios, en inglés le llaman un Lone Ranger, Sí, haciendo esfuerzos de plantación por su propia cuenta, simplemente se disgustan con alguna iglesia local y simplemente pues salen y plantan una nueva iglesia. Y puede que en algunos casos haya razones legítimas por las sí. cuales esa persona está saliendo, pero esos casos deben ser las excepciones, no debe ser la norma. ¿Cómo nosotros podemos definir bíblicamente cuál es el rol de esa iglesia local en la preparación, capacitación y envío de esos hombres que van a salir a plantar estas nuevas obras, estas nuevas iglesias? Bueno, para mí esto es no negociable. La plantación de iglesias empieza con la iglesia local y culmina y termina con una iglesia local. Porque Cristo vino para establecer su iglesia, para edificar su iglesia, y eso sabemos que es la iglesia universal, pero la manera que Él está haciendo esto es a través de las iglesias locales. Y es, bueno, hermano, algo que es muy triste que vemos son los Lone Rangers, donde hay un joven, un hombre que tiene un deseo de predicar y la iglesia local o la iglesia donde él se congrega ve diferentes cosas en él que él no está listo para eso y él se enoja y dice, bueno, está bien, yo voy a plantar mi propia iglesia, pero ahí es una palabra fea. Mi propia iglesia. No, 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 la iglesia pertenece a Cristo. Nosotros somos mayordomos de la iglesia. La iglesia es de Él. Entonces, Él nos ha dado reglas, instrucciones para cómo nosotros podemos o debemos seguir plantando iglesias, y parte de eso es ser miembros de una iglesia establecida, someternos a los ancianos de esa iglesia, ser enseñable, ser preparado. Y si los ancianos, y como tú mencionaste, sí, es verdad, en algunos casos es posible que la iglesia establecida no tiene la visión o hay algo que no está muy saludable allá, pero eso es otra conversación. Eso es mucho más profundo de no enviar el plantador. Hay problemas más grandes en esa iglesia establecida. Entonces, estamos hablando de una iglesia normal, una iglesia sana. Si el equipo de liderazgo de la iglesia establecida vea que ese plantador no está listo, quizá él está llamado y están diciendo, ahora no, pero en el futuro sí, el plantador debe someterse a esto. Y si él no hace, bueno, ya no cumple con los requisitos de la Biblia de ser no arrogante, ¿verdad? Entonces, ese orgullo revela que hay un fallo en su corazón, hay un problema que yo digo que él en el momento no es listo, no está listo para plantar. Pero cuando consideramos el rol o el papel de las iglesias madres o las iglesias establecidas, hay muchas maneras que podemos eh, identificar esos roles. Yo siempre digo que primero la iglesia local debe afirmar el llamado en el plantador, que hay un currículo, hay un resumen o una historia de fidelidad en la iglesia, donde él ha servido en la iglesia, ellos han visto su vida adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, y ellos van a poder afirmar, porque miramos en Hechos 13, que cuando el Señor llamó Pablo y Bernabé, él habló con quién, no con los plantadores, los misioneros. El Espíritu Santo habló a la iglesia local, porque la tarea fue encomendado a la iglesia madre. La tarea para plantar nuevas iglesias no es la tarea encomendado al plantador, es encomendado a la iglesia. Y la iglesia local, en el proceso de obedecer a Cristo Jesús en esa gran comisión, reconoce hombres adentro de su congregación
que el Señor está obrando en ellos, preparando a ellos para ser lanzado, para iniciar una nueva obra. Entonces tiene que afirmar eso. Pero parte de esa afirmación es preparar o capacitar. Mira, yo vengo de una iglesia en los Estados Unidos que tiene 10,000 y pico de miembros. Entonces, tiene todos los recursos necesarios para hacer todo en casa, como decimos. Pero, ¿qué sucede con una iglesia pequeña? Una iglesia que no tiene esos recursos, que no tiene acceso a la teología y la preparación necesaria para preparar el plantador. En esos casos, pueden utilizar los seminarios, redes como Endos Network, donde ellos pueden conectar con ustedes para suplir lo que la iglesia local no puede cumplir. Pero nunca, y eso es donde equivocamos mucho, esos agencias y redes nunca deben tomar el lugar de la iglesia local. Deben colaborar con la iglesia local, pueden suplir recursos, pueden suplir entrenamiento y capacitaciones y todo esto, pero no deben tomar esa tarea de la iglesia y decir, bueno, ya eso es de nosotros. Después de que el plantador es preparado y capacitado y han confirmado eso, la iglesia local todavía tiene un papel, todavía debe estar involucrado en la plantación para apoyar o respaldar con oraciones, porque lo que estimula mucho más plantaciones es cuando una iglesia local envía un plantador y se quedan conectados con ese plantador y escuchan lo que el Señor está haciendo en el campo, cuando escuchan historias y testimonios de cómo ese hombre, esa familia, ese equipo que salió de entre ellos, está en otro lugar allá, y cómo el Señor está dando mucho fruto y Cristo está recibiendo la gloria y la adoración en un lugar muy lejos de la iglesia establecida, eso quizás puede estimular en otros en la iglesia para hacerlo en otro lugar. Entonces deben quedarse conectados. Y eso es lo que Pablo hizo. Cada vez cuando él terminó con un viaje misionero, volvió a la iglesia de Antioquía para compartir con los hermanos. Entonces, no es solo decir, bueno, tenemos un hombre que quiere ser plantador y llamamos a ustedes a Endos Network y decir, mira, ya aquí está el plantador. No, no, no. La iglesia madre es como el lugar principal donde todo eso debe iniciar y terminar. Sí, es importante esa aclaración porque a veces hay iglesias locales que creen que las agencias de misiones y de plantación de iglesias son las responsables de todo ese proceso y son las responsables de enviar a ese candidato o a ese plantador o ese equipo de plantación, y no, las agencias no tienen esa responsabilidad, eso es responsabilidad de la iglesia local. Lo único que nosotros hacemos es caminar junto a la iglesia local para poder proveer, como tú dijiste, recursos, entrenamientos, capacitaciones para el beneficio de ese plantador, de su equipo de trabajo. Pero esa es la parte formacional y el deber que tiene la iglesia local. Pero muchas veces la iglesia local, después que envía, hemos visto en muchos contextos donde la iglesia local se desconecta de ese plantador, de ese equipo de plantación, de esa plantación, y luego los índices han revelado, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que un 40% de las plantaciones que se inician se cierran en los primeros 5 años. Las razones son muchas, no es una sola particular, pero yo creo, por lo que he visto y he vivido en mi propia experiencia trabajando aquí en los Estados Unidos, es que hay muy poca relación entre la iglesia enviadora y ese plantador, más allá de simplemente oramos por él, lo enviamos, lo apoyamos un poquito cuando podemos, pero no realmente hay un entendimiento teológico, bíblico, de la relación que tiene que tener una iglesia enviadora con ese plantador. Y eso pues termina afectando de muchas maneras a ese plantador, a ese equipo de plantación, esa plantación nueva que se está tratando de establecer. Así que la iglesia local tiene un rol sumamente importante en caminar
junto a ese plantador a través de los años. Y ese caminar se ve distinto en diferentes contextos. Sí. A lo mejor hay contextos donde la iglesia se compromete a caminar por un periodo de 3 a 5 años y en 5 años ya esa iglesia, esa plantación es autosostenible y se puede autogobernar a sí misma en todos los aspectos, pero no siempre es así. Hay veces que el compromiso de la iglesia local va a requerir mucho más allá que simplemente 3, 4, 5 años. Y eso es donde los redes y las agencias pueden ser muy útiles. Porque en verdad, un pastor titular de una iglesia establecida, quizá él no sabe mucho de la plantación. Sabe que es bíblico, sabe que debe hacerlo, pero más de ahí él no sabe lo que no sabe. Entonces, los redes pueden ayudar a esas iglesias. Decir, ok, mira, aquí es un proceso. Vamos a decir, vamos a hacer un compromiso de 3 años o 2 años o 5 años. Y aquí son diferentes metas que la iglesia local tiene que alcanzar. Aquí son algunas metas que queremos ver en el plantador, que ellos deben cumplir. Y también la agencia debe poder ofrecer diferentes compromisos a la iglesia y también al plantador. Y junto a ese equipo, como yo digo, como es una silla. Es un ejemplo que siempre uso con mis estudiantes. Es como una silla de tres patos o de tres patas. Yeah. Patas, perfecto, gracias. Entonces, si solo tiene 2, si es la iglesia local y el plantador o la iglesia enviadora, quizás eso no va a ser muy estable porque el plantador tiene cosas que él no sabe, la iglesia madre tiene cosas que ella no sabe, entonces puede ser un poco inestable y no digo que va a ser un fracaso, pero puede ser un poco más difícil de cómo puede ser si tienen un ayudante, alguien que se dedica y que tiene mucha experiencia y más conexiones en los campos, donde pueden decir, mira, tú quieres mandar un plantador a plantar en Medellín. Perfecto. ¿Quién conoces en Medellín? Bueno, nosotros no conocemos a nadie en Medellín, pero el red, bueno, eso es lo que significa un red, ¿verdad? Puede ser, tenemos plantadores que ya están trabajando en Medellín y ellos pueden hacer esa conexión y así que la obra completa va a ser un poco más estable cuando tiene una relación saludable y bíblica también, que pueden colaborar juntos para cumplir la tarea. Sí, nosotros hemos visto el beneficio y el resultado de esas conexiones a nivel local que se han establecido en el año y medio que tiene Endos Network, ¿verdad? De existir como organización. Hemos visto cómo muchos pastores e iglesias se han beneficiado de poder saber que hay otros cerca donde ellos están, que están haciendo también esfuerzos de plantación, de capacitación, están pensando en cómo enviar, cómo comisionar a otros para la plantación de iglesia. Y se nos acercan muchos pastores que escuchan acerca de nosotros, lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos con las iglesias locales y se sorprenden de poder conocer a otros que también están a su alrededor, que piensan iguales, pero tal vez por distancia o por simplemente no se conocen, no hay una relación establecida, pueden ahora conocerse mutuamente y eso ha fortalecido la relación, la colaboración, la hermandad entre otras iglesias que comparten esta visión de capacitar y de plantar nuevas iglesias. Así que Latinoamérica es básicamente uno de los lugares primordiales donde nosotros hemos podido ver la necesidad grande que hay. No es que en Estados Unidos no la hay, pero definitivamente hay más cantidad de hispanos en Centroamérica y Latinoamérica que lo que hay en los Estados Unidos. Por ende, la necesidad es mucho más grande. Y en Endos Network hemos podido ver la gran necesidad que hay en Latinoamérica de poder caminar junto a iglesias en esta conversación de plantación de iglesia. Y eso me lleva... Ajá, adelante. Y cuidar a las esposas. Eso es otra cosa que a veces nosotros olvidamos. Pero muchas iglesias madres
Sí, oren por la esposa y a veces mandan correo y todo eso, pero en su defensa, muchas iglesias establecidas no reconocen los desafíos que vienen camino para esa mujer. Ujú. Entonces, un agencia, un network, un red como ustedes, puede ofrecer a esas mujeres, mira, un lugar seguro, un lugar donde hay otras mujeres que ya han caminado ese proceso y que pueden, porque si el plantador llega con toda la preparación y con una visión grande de plantar la iglesia, pero en su casa, el corazón de su esposa y su familia, si él no está atendiendo esto y que no es preparado de conectar a ella con otras hermanas en la fe que puede dar consejos y solo exhortarla. Mira, van a tener que tirar la toalla porque yo dije a un grupo la semana pasada, mira, yo prefiero que todo mi ministerio se caiga, que todo sea un fracaso, en vez de tener un matrimonio que es un fracaso. Porque si yo planto una iglesia mañana y el próximo día yo me voy, bueno, la iglesia se queda, pero mi esposa va conmigo. Bueno, espero que ella va conmigo. Entonces, si yo no tengo nada preparado para ayudarme en el proceso de cuidar mi familia, bueno, va a ser muy difícil. Y muchas iglesias establecidas, como yo dije, en su defensa, porque no saben lo que no saben, piensan, bueno, la esposa del pastor, aquí son diferentes cosas que ella va a tener que confrontar. Pero en la plantación, esa lista es mucho más larga, porque las demandas de lanzar una nueva obra es bueno, no un poco, es muy diferente de entrar en una iglesia que ya tiene su constitución, que ya tiene la forma de gobernar, las normas, las políticas, todo eso ya está establecido. Bueno, en una nueva plantación, eso se cae sobre los hombros del plantador. Ujú. Entonces, su compromiso, los compromisos del plantador son muchos más en el campo. Entonces, eso tiene un efecto muy grande en la familia. Y es algo que necesitamos reconocer en el principio. Sí, nosotros hacemos un esfuerzo muy intencional en poder proveer capacitación, pero también cuidado para las esposas de los plantadores y de los pastores que forman parte de la familia de Endos Network. Y no es algo que recién lo estamos haciendo, sino que es algo que ya veníamos haciendo tal vez en otros contextos Sí, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar y hemos visto la gran necesidad de poder ayudar a las esposas de los plantadores a comprender los desafíos de lo que sus esposos sí, van a atravesar, a poder entender los desafíos de lo que es el ministerio pastoral, porque no es lo mismo para una esposa ser miembro de una iglesia que ser ahora la esposa de ese pastor, de ese plantador. O sea, la dinámica cambia radicalmente. Hay radicalmente. cosas que una esposa de un miembro regular tal vez puede pasar por alto o a lo mejor no tiene que necesariamente involucrarse de la misma manera que lo tendría que hacer la esposa de un plantador, la esposa de un pastor. Es un cambio bastante radical en muchos aspectos y sí, yo he visto lamentablemente muchos hombres que han entrado al mundo de la plantación y lamentablemente esto ha traído muchos daños Sí. a la salud del matrimonio y de la familia y he visto como muchos han tenido que simplemente dejar el ministerio pastoral y la plantación de iglesia porque sus matrimonios se han visto severamente afectados. Y eso mancha el testimonio de la iglesia también. Entonces, es no solo el matrimonio del plantador, también eso mancha el matrimonio entre Cristo y la iglesia, donde él era representante de la novia de Cristo. Entonces, es grave cuando eso Yo creo, sucede. creo que la iglesia enviadora a veces también necesita ser capacitada en este aspecto porque es la iglesia enviadora la que tiene la responsabilidad de velar por la salud emocional, mental de esa pareja, de esa familia que está saliendo a plantar.
Así que eso es un punto muy importante y nosotros así lo hemos entendido y así es que diseñamos toda nuestra estrategia de trabajo gira no solamente alrededor del plantador, sino también cómo proveer cuidado para su esposa y también para su familia, porque los hijos también son Sí, parte, ¿verdad?, de este proceso. Craig, has tenido la oportunidad de trabajar ya en Latinoamérica por cerca de 15 años o más, ahí en la República Dominicana, pero también trabajando y ayudando en otros contextos de Latinoamérica. ¿Cuál es el estado de la iglesia en Latinoamérica y cuáles son los mayores retos que tiene la iglesia en Latinoamérica en relación a la plantación de iglesia? Y puede que esta pregunta suene tal vez un poco negativa, pero no necesariamente quiero enfocarlo solamente en lo negativo. Quiero que hablemos tanto de lo positivo, pero también algunos de los retos que tú has visto en el trabajo que llevas haciendo ahí en República Dominicana. bueno, primero una de las bendiciones que el Señor me ha dado, después de 15 años, cuando un misionero obra en un contexto de largo plazo, tiene el privilegio de ver los cambios. Entonces, en esos últimos 15 años, yo he podido ver en muchos países. Miren, este año yo voy a estar en Costa Rica algunas veces, en Panamá, en Perú, en Colombia, claro, en la Dominicana, Argentina, en todos esos países. El año pasado yo estaba en México y antes de eso en Honduras. Entonces, en todos esos países donde yo voy, yo he visto como una nueva pasión, una nueva pasión para la teología y tenemos la influencia del pastor Miguel Núñez, Otto Sánchez y Sujel Michelén y muchos más, no solo ellos, muchos más. Y han abrazado la teología reformada, han abrazado la teología bíblica y hemos visto el resultado de esa teología y que es que ya hay un crecimiento en la doctrina de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué son los atributos de una iglesia bíblica? Y todo eso ha pasado, bueno, ha crecido bastante, mucho en los últimos 15 años. Pero ahora viene uno de los desafíos y retos. La teología en sí mismo no hace nada. Yo puedo llenar mi cabeza, leer muchos libros, tener un doctorado, ser entrenado, pero la teología bíblica debe producir obediencia, debe impulsarnos de no solo pensar en mis estudios y mi madurez, pero la evidencia de un creyente maduro es que ellos obedecen y pongan en práctica lo que ellos han aprendido. Y eso ha sido un proceso un poco más lento. Sin dar ejemplos, sin mencionar a personas, siempre hay excusas. Bueno, pero ustedes tienen una iglesia muy madura, que sabe mucho de la Biblia, muchos miembros normales, ya tienen maestrías en la teología, de seminarios acreditados. No estamos hablando de seminarios que un fulano decidió empezar en su casa, seminarios con profesores acreditados, con credenciales. ¿Dónde está ese resultado? ¿Qué es lo que están haciendo con eso? Si es solo por tener esos credenciales, y no lanzar esas personas a equipar más personas y multiplicar iglesias, yo creo que quizás nuestro motivo tiene más que ver con el orgullo de conocer a Cristo y ser fiel a obedecer a Cristo. No en todos los casos, pero me da mucha pena cuando yo visito una iglesia y esa iglesia, mira, tiene una prédica expositiva y no solo del pastor, pero miembros normales, leático, yo creo que dicen en el Laicos. los laicos. Y yo digo, pero ¿han pensado en salir de esos cuatro paredes? No faltamos recurso, no hay recurso, no hay eso, no hay eso. Mira, y vienen las excusas.
y de, bueno, mis hermanos, hay un cortocircuito ahí que necesitan corregir, digo yo. Ok. Sí, hemos visto mucho eso. Muchas iglesias que tienen los recursos, tienen la gente, crecen internamente, pero hay muy poca visión y muy poca misión para poder crecer hacia afuera, ¿verdad? El multiplicarse hacia afuera. Y por último, Craig, tú has tenido la oportunidad de trabajar con agencias misioneras, con grupos que se dedican a la misión y a la plantación de iglesias de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. ¿Qué consejo le puedes dar a las iglesias, particularmente las que están aquí en los Estados Unidos, y a las agencias misioneras que están aquí en los Estados Unidos, que hacen trabajo de misiones y de plantación de iglesias en Latinoamérica? ¿Qué consejo les podrías dar a ellos? Porque muchos de ellos están invirtiendo grandes recursos financieros para poder hacer esfuerzos misioneros y de plantación de iglesias fuera de aquí de los Estados Unidos, y agradecemos el corazón y la generosidad con que lo hacen. Pero, ¿qué consejo le podría dar a esas iglesias que están haciendo esfuerzos misioneros de plantación de iglesias, de las agencias que se están dedicando a hacer esfuerzos misioneros y plantación de iglesias en Latinoamérica? Bueno, primero, y yo digo eso del punto de vista de un norteamericano, de un gringo de pura cepa. Necesitamos reconocer que a veces lo que funciona en los Estados Unidos no va a funcionar en América Latina o en cualquier otro contexto. Y yo he mencionado eso ya algunas veces, pero antes de empiezan a conectar y enviar recursos, deben volver a la escritura. Ok, ¿qué son las tareas esenciales? ¿Qué debemos buscar cuando estamos buscando una iglesia en América Latina donde queremos invertir recursos, donde queremos ofrecer entrenamiento, donde queremos conectar, una iglesia donde queremos conectar? ¿Qué son los atributos bíblicos, características bíblicas que estamos buscando en la dominicana? Eso es primero. Cuando encuentran una iglesia en la República Dominicana, por ejemplo, o en Puerto Rico, sea donde sea, deben siempre entrar con una postura humilde y reconocer que nosotros no tenemos todas las respuestas, pero sí, por otro lado, hay cosas que podemos ofrecer que va a ser de una gran bendición, que va a ser un beneficio. Entonces, debemos colaborar. Yo siempre digo a mis amigos en los Estados Unidos, no queremos que ustedes vienen aquí para hacer las misiones para nosotros. Vienen para hacerlo con nosotros. Yo no necesito que ustedes vienen aquí para plantar iglesias para nosotros. No. Vengan para colaborar con nosotros, para que podamos multiplicar los recursos que nosotros tenemos y que ustedes tienen, porque eso es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hay cosas que la iglesia en los Estados Unidos tiene que las iglesias en América Latina no tienen. ¿Qué son? Y cada contexto va a ser diferente. Pero ¿qué necesitamos aquí? Ok, perfecto. Necesitamos eso y eso y eso. ¿Cómo podemos conectar con una iglesia en los Estados Unidos? Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Si yo tengo un candidato que quiere salir de Colombia para ser un plantador en India, ¿ok? Y eso está pasando, mi hermano. Eso es increíble. ¿Qué está pasando? Hay una ola que está pasando por América Latina, donde hay hombres y mujeres que Dios está llamando para ir a los no alcanzados, para ir a lugares en el mundo muy difícil. Pero ¿qué sucede? En muchos casos, esas iglesias en América Latina no tienen ninguna experiencia en esos contextos. Pero en los Estados Unidos tenemos décadas de experiencia. Entonces, ¿por qué nosotros no solicitamos ayuda de nuestros hermanos y hermanas en los Estados Unidos para ayudar a la iglesia en América Latina de preparar
y lanzar ese nuevo candidato hacia India. Y también cuando lleguen a India, no queremos que ese plantador llegue allá solo. Él no va a conocer nada, no va a conocer a nadie, pero quizás hay una iglesia en los Estados Unidos que ya tiene muchos misioneros y plantadores que trabajan en esa zona, que trabajan en esa área, y ellos pueden hacer esas conexiones y relaciones para que cuando lleguen al campo para lanzar una nueva obra, no sienten solos, no sienten como, bueno, ya estamos en el desierto y no sabemos qué hacer. Pero yo creo que eso es el futuro de la plantación de iglesias en América Latina. No, bueno, eso suena un poco como yo soy un hipócrita. No, en muchos lugares no necesitamos más personas como yo. Por eso yo no estoy plantando más iglesias ahora. No es que no puedo, es que, bueno, no es necesario que yo mismo planto la iglesia. Pero sí, yo tengo entrenamiento, yo he estado entrenado, yo tengo conexiones, así que yo puedo ser como un puente que ayuda a las iglesias en América Latina a ser más consciente en la tarea, ser más preparado en cumplir la tarea, en vez de ser la persona que lo hace la tarea. Entonces, trabajar con ellos y no para ellos. Esa es una cosa que recomiendo. Así es. Yo más o menos comparto un poco de tu experiencia actual en estos momentos. Por la gracia de Dios y por su misericordia, yo he tenido la oportunidad de estar involucrado en el mundo de la plantación de iglesia de diferentes maneras. De más joven, estuve involucrado en la plantación de iglesia como parte del equipo de plantación. No necesariamente yo era el plantador, pero luego el Señor nos permitió, ¿verdad?, plantar una iglesia en el estado de Delaware. Ahí estuvimos 7 años trabajando, pastoreando esa iglesia, pero también en esos 7 años fuimos parte de una red de plantación de iglesia, trabajando en cómo capacitar, entrenar y enviar a otros para plantar nuevas iglesias. Y en los últimos 4 años también trabajando ya a nivel denominacional con la agencia de los Bautistas del Sur, he podido ver la necesidad que hay de que hayan personas que puedan ayudar a las iglesias locales a poder caminar junto a ellos, entrenar, capacitar, evaluar a Sí. posibles candidatos en la plantación de iglesia. Y aunque en estos momentos no estoy pastoreando y extraño muchas cosas del ministerio pastoral, he podido encontrar, por lo menos por el momento, algún tipo de paz interna en Sí. que aunque no estoy pastoreando, porque entiendo que ese es el llamado principal del Señor en mi vida, y a lo mejor en un futuro cercano volvamos al esfuerzo de plantación de iglesia y del ministerio pastoral, pero puedo ver los resultados de cómo el Señor nos ha permitido a algunos el poder ser parte de redes de plantación para poder ayudar a iglesias locales a poder evaluar, capacitar, entrenar, desarrollar nuevos plantadores para que salgan mejor equipados para el contexto de la plantación de iglesia. Cada plantador va a tener, ¿cómo? Porque si enviar, bueno, a veces nosotros pensamos, bueno, es urgente. Y en verdad es urgente. Hay lugares donde Cristo no es adorado. Hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Hay lugares donde hay pocos creyentes. Y hay lugares donde hay iglesias, pero nosotros sabemos que no son iglesias bíblicas o en algunos casos no muy sanas. Entonces, hay una necesidad grande y es urgente que nosotros corregimos eso. Pero la urgencia no requiere que nosotros hacemos un compromiso con la preparación. Porque si nosotros decimos, bueno, la urgencia, eso es urgente, tenemos que irnos y enviar. Bueno, ¿qué va a producir? Va a producir más iglesias no saludables. O va a ser un fracaso porque el plantador llega, no sabe lo que está haciendo, piensa que es solo llegar a un lugar, alquilar un cine o algo y predicar una vez a la semana, porque eso es lo que ve que el pastor hace en su iglesia, y eso no es una iglesia. Eso no sé qué es, pero no es una iglesia. Entonces,
yo he visto eso mucho. Yo he visto eso mucho, donde dicen, bueno, si nosotros no nos vamos, ¿quién va a ir? Bueno, yo me voy. Y se van, y cuando lleguen dicen, bueno, yo no sé qué voy a hacer, no sé. Y hacen cosas. No digo, no se quedan sentados haciendo nada, pero lo que hacen no refleja el patrón bíblico de la plantación de iglesias, no refleja el patrón de la Gran Comisión. Entonces, no es la urgencia de la tarea. ¿Debemos ser conscientes de esto? Claro que sí. Pero debemos decir, ok, para meternos en esa obra, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Para que de largo plazo no vamos a solo enviar un plantador para plantar una iglesia. Pero yo creo que fue Félix Cabrera, como el fundador de Endos, que ha dicho, yo creo que fue él, que cada iglesia que plantamos debe ser embarazada. Que plantamos iglesias embarazadas. Uh-huh. Cuando nosotros plantamos una nueva iglesia, esta iglesia ya tiene un ADN que va a multiplicar, que va a plantar más iglesias. Eso viene con la preparación antes de llegar al campo para plantar. Así es. Bueno, Craig, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad de poder tener este conversatorio, que sabemos que muchos de los que lo van a escuchar van a ser edificados y también tal vez confrontados en algunos aspectos acerca de su visión, acerca de la plantación de iglesia. Gracias por el trabajo que estás haciendo ahí en República Dominicana y en diferentes partes de Latinoamérica, pudiendo ayudar y entrenar y capacitar a otros para la obra del ministerio. Así que gracias por tu hermandad, gracias por tu amistad, estos años que nos hemos podido conocer, y bueno, y gracias por este tiempo, y que el Señor pues siga bendiciendo tus esfuerzos donde quiera que el Señor te lleve. Gracias, hermano. Fue un placer. Así que, familia de Endos Network, agradecemos a cada uno por su tiempo para poder escuchar este conversatorio acerca de plantación de iglesias. Les recordamos que visiten nuestra página web www.endos.network para que puedan conocer más información acerca de nosotros, puedan conocer cuál es nuestra visión, nuestra misión, cuáles son nuestros valores como red de plantación de iglesia, cuáles son los recursos que tenemos disponibles para que los pastores, los plantadores y las iglesias locales se puedan beneficiar. Y ahí también aparece nuestra información de contacto para que si tienen alguna duda, pregunta acerca de nosotros, están tal vez interesados en ver cómo Endos Network puede colaborar y puede relacionarse con usted como plantador, como pastor, como iglesia local, estamos en la mejor disposición de poder hacer esa conexión y podernos conectarnos. Así que Dios me los bendiga a todos y nos vemos prontamente en otro próximo conversatorio acerca de otro tema muy importante relacionado a la plantación de iglesia, el ministerio pastoral y la salud de la iglesia local. Dios me los bendiga a todos grandemente.